El contenido de este video no es de mi propiedad. Este pertenece en su totalidad a Hybe y mi intención con este video no es lucrar ni nada relacionado con eso. El propósito de este video es puramente entretenimiento, informar y difundir la historia ficticia del cómic, libros y videos de BTS de tal forma que las nuevas fans tengan la oportunidad de entenderla y escucharla, para las próximas apariciones del grupo. Con este video renuncio totalmente a la autoría de este contenido, mi papel en este video fue recopilar, ordenar y narrar la información para que ésta sea entendible. Reitero que este contenido no es mío en su totalidad. Los créditos de este video los encontrarán al final del mismo y en la descripción con los links a la compañía propietaria correspondiente. ¡Hola! Bienvenidos a este video sobre la cronología del BTS Universe. Este video recopilará toda la historia del BTS Universe, lo cual incluye los videos, notas, libros y el cómic. Esta cronología no tomará cosas que estén fuera de los libros, por ejemplo el libro de Demian, ni tampoco hablaremos de Abraxas, ya que en el libro se explica que el ente responsable de hacer que los chicos vuelvan en el tiempo es un gato cuyo nombre aún no sabemos, por lo que aún si en el futuro se llamará Abraxas, en este video no incluiremos cosas que no estén confirmadas al menos hasta el final del video. Quiero recalcar también que este video no tiene casi nada de teorías, pues todo lo que aquí se explica son acontecimientos confirmados por las fuentes oficiales. Las teorías estarán al final del video y serán sobre cosas que no hayan sido explicadas o no tengan respuesta aún. Sin más dilación, comencemos con el video. Los nombres y diferencias de edad son fieles a la realidad. Estas son las edades de los chicos en el año 22. Recuerden que estas edades no toman en cuenta su fecha de cumpleaños, por lo que son edades aproximadas. Seokjin, 22 años. Namjoon, 20 años. Junggi, 21 años. Hoseok, 20 años. Taehyung, 19 años. Jungkook, 17 años. Jimin, 19 años. Personajes e historias. Seokjin es hijo de Kim Chen-jun, asambleísta de la ciudad de Sonju, lugar donde se desarrolla la historia. Cuando estaba en primaria se escapó de la escuela porque unos hombres malos perseguían a su amigo. Ambos niños se ocultaron en la casa de Seokjin. Él pensó que sus padres permitirían que su amigo se escondiera. Pero su padre a las horas después llegó y entregó al amigo de Seokjin a estos hombres, quienes se lo llevaron y Seokjin nunca más vio a su amigo. Luego su madre falleció y su padre lo envió a Estados Unidos con su abuela, donde pasó varios años hasta que éste le pidió que volviera para ingresar a la secundaria, donde conoció a los demás chicos. Él, aunque ya hubiese terminado la secundaria hace tiempo, tuvo que volver a ingresar por la diferencia educacional en Corea, por lo que tuvo que ingresar en el último año nuevamente. El primer día llegó tarde y por primera vez se reunió con los chicos en el castigo por el retraso. Namjoon siempre ha sido pobre, sin embargo, cuando su padre enfermó, su madre renunció al restaurante donde trabajaba, por lo que Namjoon tuvo que trabajar durante la secundaria pegando volantes en las calles, ya que las facturas de su casa se estaban atrasando, por lo que no tenía tiempo de disfrutar su vida como adolescente. Namjoon también tiene un hermano menor, pero él es problemático, por lo que siempre debe estar cuidando de él además de su familia. Desde muy temprana edad se tuvo que hacer cargo de su familia. En el año 20 Namjoon se mudó con su familia a un pueblo, ya que no podían pagar las facturas aun cuando Namjoon trabajaba mucho. En el pueblo donde Namjoon fue con su familia comenzó a trabajar como repartidor. Él no se graduó de la secundaria, por lo que solo buscaba trabajos que no tuvieran como requisito el estar graduado. Namjoon conoció a un chico al que nombró Taehyung, ya que le recordaba mucho a él.
Durante ese tiempo comenzó a nevar mucho y Namjoon debía usar la moto para repartir, pero tuvo un accidente y se cayó de la moto. Asustado por lo que su jefe le podría decir, ocultó la herida y volvió al restaurante. Sin embargo, Taehyun lo detuvo. Namjoon se puso nervioso porque pensó que se había dado cuenta del accidente, pero el teléfono de Namjoon sonó. Era su madre. Su padre quiso salir solo y se cayó, por lo que debían llevarlo al hospital. Al otro día se enteró que su amigo había sido encontrado muerto. Se cayó en el mismo lugar, pero se desmayó y murió por hipotermia al borde del camino con nieve. Namjoon se culpó mucho por lo que pasó, ya que él al caer estropeó un poco la moto, por lo que al no decir nada se consideró muy responsable por lo que sucedió. Ese día el padre de Namjoon le dijo que debía volver a Sonju, por lo que él tomó el primer bus y volvió sin decirle a nadie. Jimin viene de una familia bastante estricta que se preocupa bastante por las apariencias, tan ocupados en su trabajo que no tenían tiempo para su único hijo. Cuando Jimin era pequeño, él fue junto con su clase al arboreto de flores, algo así como un parque nacional. Todo iba bien hasta el momento de volver. Ese día sus padres no fueron junto con él, por lo que Jimin estaba a cargo de su profesora y él, como se sentía lo suficientemente grande, decidió volver por su cuenta. Claramente se perdió y todo solo empeoró cuando se puso a llover. Jimin corrió hasta lo que parecía un almacén y se escondió ahí de la lluvia, quedándose dormido. Sin embargo, despertó abruptamente por lo que suena como una puerta de metal. Sin salir de donde está, se asoma un poco para poder ver quién es y se percata que 2 hombres y un niño entraron al almacén y Jimin solo pudo observar cómo golpeaban y pateaban al niño. Jimin alcanzó a correr cuando vio que iban a apuñalar al niño y escapó. Corrió por el arboreto y se desmayó. Cuando despertó estaba en el hospital y ya no podía recordar nada, al menos en ese tiempo no podía hacerlo. Durante mucho tiempo no recordó y cada vez que lo hacía tenía convulsiones y sus padres lo cambiaban de escuela. Los recuerdos finalmente llegaron cuando vio al niño en el autobús cuando Jimin y Hoseok iban de vuelta de la escuela. Luego de eso, Jimin fue internado por tiempo indefinido en un hospital. Se preguntaba si aquel niño había sobrevivido, pero aún así sintió mucha culpa porque sintió que el niño le hablaba por ayuda, pero él no hizo nada. Era demasiado pequeño y estaba demasiado asustado. Al tiempo después se enteró que el niño se apellidaba Choi y tenía 5 años cuando sucedió el incidente. También nos enteramos que este niño también fue el mismo que era amigo de Seokjin, que fue llevado por hombres desconocidos. De Jonggi no se sabe mucho sobre su infancia. Se menciona poco acerca de su madre. Jonggi no recuerda muchas cosas con ella. Algunas frases sueltas de su madre echándole la culpa por algo y frases como, si tú no hubieses nacido. Su madre ya no estaba con su padre, por lo que el día que sucedió el incendio no había nadie en casa salvo su madre. Cuando Jonggi llegó ya era demasiado tarde, la casa se derrumbó y su madre murió dentro de esta. Jonggi se quedó con su padre durante un par de años, pero terminó saliendo de ahí y viviendo por su cuenta. Por mucho tiempo no quiso tocar el piano, pero inevitablemente terminó trabajando de la música y buscando un camino en su vida. De los padres de Hoseok no se sabe nada. El único recuerdo de Hoseok de su madre es cuando lo llevó a un parque de diversiones y lo abandonó ahí. Él terminó en un orfanato, con una enfermedad llamada narcolepsia, aunque realmente Hoseok padece una enfermedad llamada síndrome de Munchausen, en el cual una persona crea o puede producir lesiones para lograr síntomas y recrear una enfermedad así. De esta forma puede tener la atención de un tercero. Hoseok está consciente que la narcolepsia no es real. De hecho, se lo confesó una vez a Jimin. Cuando cumplió la mayoría de edad, se fue del orfanato ya que nadie lo adoptó. Además de que cuando era pequeño tenía un problema para contar en voz alta, pues sentía que, si llegaba a 10, su madre jamás iría a buscarlo. Fue el último antes de Jungkook en salir de la escuela. Taehyun es hijo de un padre alcohólico, tiene una hermana mayor y su madre se fue para comenzar una nueva vida. Desde siempre, o al menos desde que él tiene memoria y era muy pequeño, su padre ha sido abusivo con él, golpeándolo y maltratándolo a él y su hermana. De su infancia no se menciona nada más, solo que su madre vive en otra ciudad y aunque Taehyun fue a ese lugar, no se atrevió a hablar con ella. En la escuela escuchó una conversación que no debió escuchar, por lo que tomó cierto rencor en contra de Seokjin. Sin embargo,
esto se fue olvidando a medida que los sueños de Taegeun comenzaron a tomar relevancia. Comenzó a soñar con los primeros eventos del primer bucle. Al comienzo no los comprendía, pero con el paso del tiempo notó que Seok-jin siempre estaba en los sitios donde sucedían sus sueños, por lo que comenzó a sospechar que él sabía cosas, pero Seok-jin se negaba a hablar sobre los bucles ni nada similar. Jungkook pertenece a una familia tradicional. A los 7 años su padre se fue de la casa. No estaba interesado en Jungkook en lo absoluto, quien esperaba mucho por las tarjetas de cumpleaños de su padre, pero estas nunca llegaban. Su madre le dijo que él jamás volvería y Jungkook se adaptó a la idea que él fue el culpable de que su padre se fuera. Conoció a los chicos cuando todos llegaron tarde y no tardó en hacerse amigo de todos, sobre todo de Junggi, con quien entabló más amistad. Un día se escaparon de clases a la sala de música, que se convirtió en almacén a la que los profesores no iban, pues según se explica esta sala estaba en un edificio aparte que es más antiguo. Solo estaba Junggi y Jungkook dentro y a Junggi se le ocurrió tocar piano, por lo que Jungkook estuvo tranquilo, escuchando sobre unas mesas. De pronto un profesor entró a la sala. Los chicos estaban preparados para ser regañados, pero el profesor se tornó un poco violento con Jungkook y lo abofeteó. Jungkook cayó al suelo, pero cuando no escuchó al profesor hablar miró hacia arriba y vio a Junggi empujando al profesor. Fue suspendido por 2 semanas, pero finalmente terminaron expulsando a Junggi de la escuela. Jungkook se sintió culpable, ya que, si él no hubiese estado ahí, Junggi no habría peleado y no habría dejado de tocar piano. Al final Jungkook fue el único que quedó en la escuela, los demás se fueron. Último año antes del primer bucle, razones de la separación. No muchas cosas pasaron durante ese año. Sin embargo, durante este periodo sucedió lo que vendría siendo el punto de quiebre entre los amigos, razón por la que Taegeun peleó con Seok-jin y también motivo principal por el que Seok-jin decidió irse 2 años antes del primer bucle. Seok-jin se fue en el año 20. Los chicos se conocieron un día que todos llegaron tarde y fueron penalizados con limpiar una sala de almacenamiento que antes era un salón de música. Sin embargo, después de limpiar siguieron escapándose a ese salón, donde llegaron a conocerse mucho. El 12 de junio del año 19 fueron por primera vez a la playa. Caminaron y se cansaron porque no salió como esperaban, pero ellos al final se tomaron una foto con la que Jungkook se quedó. Dato extraño, porque en el cómic esta foto la tiene Seok-jin al volver a Corea. Sin embargo, luego de que comenzara el primer bucle volvieron a ir a la playa. En marzo del año 20 sucedió el evento, que desencadenó en muchas cosas. Seok-jin delató dónde se escondían los chicos y él al director de la escuela. No porque quisiera, Seok-jin era feliz cuando estaba con los chicos. Sin embargo, su padre y el director se conocían y por presión Seok-jin se vio obligado a decir toda la verdad. Con lo que Seok-jin no contaba era que Namjoon y Taegeun estaban fuera del aula y escucharon la conversación. Taegeun no alcanzó a ser visto, pero escuchó que Namjoon le decía que todo estaba bien. Taegeun no podía creer que Seok-jin lo delatara, pero confió en Namjoon, que era más grande que él, por lo que sabía qué hacer. Taegeun nunca le contó a nadie que escuchó esa conversación. Namjoon se fue en mayo de la escuela, no le dijo a nadie, y en junio Junggi fue expulsado por atacar al profesor que golpeó a Jungkook. Seok-jin se fue en julio y en septiembre Jimin fue internado en el hospital por lo que sucedió en la parada de autobús con Hoseok. No se menciona en qué momento Taegeun se fue de la escuela, pero probablemente fue después que Hoseok, quien comenzó a trabajar después de salir del orfanato y debía pagar un departamento pequeño donde vivir. Taegeun comenzó a hacer grafitis y constantemente entraba y salía de la comisaría, ya que no quería volver a casa junto con su padre y hermana. El último en quedarse en la escuela fue Jungkook, quien continuó yendo a la sala de música a pesar de saber que ninguno de sus amigos aparecería más. Historia del primer bucle, primer libro y cómic. El año 22 es donde se desarrollan los eventos del cómic, así como del primer y segundo libro. No hablaré de algunas cosas, pues la historia como tal no comienza el 11 de abril como se nos muestra en el cómic, sino que comienza en marzo. Taegeun fue golpeado por el dueño de una gasolinera por pintar un graffiti. Ese día se encontró con Namjoon, pues como sabemos había vuelto a la ciudad después de estar en el pueblo.
Jung-gi, por otro lado, el 7 de abril estaba deambulando por las calles en estado de ebriedad. Escuchó el sonido de un piano y al acercarse al sonido vio una tienda de música la cual tenía roto el cristal delantero de la puerta y alguien estaba tocando piano. En un principio Jung-gi no quería acercarse pues sabía que estaba Jungkook en ese lugar, pero aún así se acercó. Entonces Jungkook y Jung-gi se encontraron. Entonces suceden los acontecimientos del primer bucle, el cual comienza el 11 de abril y se reinicia cuando alguno de los chicos encuentra un final inevitable, ya sea la cárcel, hospital o bien, la muerte. Las cosas que son inevitables son las que suceden entre el 11 de abril y el 22 de mayo según lo que se menciona en el cómic, ya que el 11 Namjoon estaba en la gasolinera trabajando y un cliente comenzó a humillarlo por lo que él decidió golpearlo y como en la comisaría no llegaron a un acuerdo tuvo que ser encarcelado. Jungkook ese mismo día murió al caer de un edificio. Luego Jung-gi murió en el incendio que él mismo causó en un motel donde se estaba quedando. Hoseok quedó hospitalizado después de un grave accidente. Taejeon fue encarcelado por asesinar a su padre y finalmente Jimin, quien jamás salió del hospital. Ese es el final que todos tuvieron originalmente. Sin embargo, Seokjin deseó haber ayudado antes a que nada de esto hubiese sucedido, por lo que despertó el 11 de abril nuevamente. En un principio no se dio cuenta de que todo se repetía, por lo que con el paso del tiempo pudo recordar qué debía hacer y comenzó la batalla por salvar a los chicos. Sin embargo, esto nunca fue fácil. Muchos de ellos no querían ser salvados realmente. Por ejemplo, Jung-gi, quien muere por un incendio en un motel que él mismo provocó, fue salvado muchas veces por Seokjin. Algunas veces sobrevivía y otras no, pero las veces en las que vivía no quería vivir. Las cosas en el cómic se solucionan rápidamente, ya que Seokjin, a medida que intentaba salvarlo, se dio cuenta que no podría hacerlo solo. Incluso una vez murió a manos de Taejeon para evitar que éste matara a su padre. Por lo que su solución fue buscar a cada uno de los chicos para lograr ponerlos en el camino del otro. De esta forma lograría evitar sus muertes. Con la única persona que se comunicó al llegar a Corea, ya que como sabemos él llega justo ese 11 de abril, fue Namjoon, ya que lo ayudó en la gasolinera. Sin embargo, esto fue por la tarde casi noche cuando ya era difícil salvar a Jungkook y a Jung-gi al mismo tiempo. Por lo que estuvo observando los comportamientos de Jung-gi y Jungkook durante el día. Se dio cuenta que Jung-gi deambulaba por la ciudad casi todo el día, a veces ebrio. Jung-gi era la persona más difícil de salvar, ya que no había lo que se llama causa y efecto. Ejemplo, Hoseok se desmaya en el puente por lo que termina en el hospital y es ahí donde se quiebra la espalda al caer por la escalera. Namjoon termina en la cárcel porque peleó con un cliente y no pudo pagar un acuerdo. Si se elimina el primer hecho, lo demás no sucede. Sin embargo, en el caso de Jung-gi es mucho más complicado, ya que todo lo que desencadena en el incendio sucede en su mente, por lo que casi en todos los bucles la situación cambiaba. Algunas estrategias funcionaban una vez y por alguna razón en el siguiente bucle no funcionaban. Seokjin se dio cuenta de que lo que debía hacer era poner una razón frente a Jung-gi para no morir, y eso se le vino a la mente cuando un ave cayó dentro de su estudio y Jung-gi lo cuidó evitándose así el incendio, y ahí fue cuando Seokjin vio que la mirada del ave y la de Jungkook se parecían mucho, por lo que comenzó a estudiar a Jungkook. Jungkook antes de ir al edificio no hacía mucho al salir de la escuela. A veces se dirigía donde Hoseok, con quien tenía contacto, ya que iba al lugar donde éste trabajaba, y otras veces solo caminaba por la ciudad. Por lo que Seokjin puso a Jungkook en el camino de Jung-gi y estos se encuentran varias veces en su estudio. Jungkook termina siendo el que salva a Jung-gi y de esa forma ellos dos no mueren el 2 de mayo y Seokjin salva a Namjoon de la pelea. Originalmente Jungkook y Jung-gi mueren el 11 de abril, pero Seokjin aprendió a hacer los cambios para evitar que esto suceda ese día, pero en el caso de Jung-gi eventualmente pasaría, ya que, como mencioné, el problema que desencadena el incendio es la propia mente de Jung-gi, por lo que evitarlo no significa que pueda suceder otra vez. Para que Jimin salga del hospital debía estar Hoseok, por lo que éste debía desmayarse en el puente para que ingresara al hospital. Sin embargo, para que Jimin siga a Hoseok antes de caer por la escalera, debían hablar antes, y esto solo sucedería si los demás iban a ver a Hoseok al hospital. Jimin no entraría ni hablaría con los demás, pero al final tendría una charla con Hoseok, la cual los acercaría más, y así Hoseok no caería de las escaleras ni se rompería la espalda.
Eventualmente todos sacarían a Jimin del hospital porque de no hacerlo, la madre de Jimin lo encontraría y él terminaría ahogado en la bañera. La última persona en ser rescatado es Taeheon, ya que la persona que debe sacarlo de ahí es Hoseok. Ese día la persona que lo acompaña a casa es Hoseok, ya que Seokjin le pediría a Hoseok que invitara a Taeheon a la playa el 22 de mayo. Cuando Taeheon estuvo a punto de matar a su padre, Hoseok intervino y la sangre que Taeheon tenía en las manos no era la suya, sino que era un corte que se hizo en su mano. Así todos terminan yendo a la playa y con eso terminaría el primer bucle. Sin embargo, esa no fue la primera vez que llegaban a la playa. La primera vez todo terminó mal y Taeheon saltó desde la plataforma, reiniciando así el bucle. Esto se soluciona cuando es Seokjin quien sube a la plataforma primero. Término del primer bucle. Luego de arreglarlo del 11 de abril como habíamos dicho, el final del primer bucle termina cuando todos van a la playa el 22 de mayo. Todo fue relativamente bien hasta el momento que llegan al lugar donde se iban a quedar durante la noche. Celebraron y la pasaron bien. El problema de esto es que ese día fue el primer día que Seokjin conseguía ir a la playa con todos los chicos. Para él era el primer día que terminaba el bucle. Seokjin quiso confesar lo que sucedió en la secundaria, cuando delató a los chicos que se ocultaban en la sala de música. Taeheon, quien siempre supo que esto había pasado, se lo sacó en cara y comenzaron a discutir. Namjoon quiso evitar que pelearan, pero Taeheon estaba demasiado enojado y dijo algo hiriente. ¿Cuál es todo ese alboroto acerca de estar juntos, que estemos el uno para el otro? Al final todos estamos solos. Entonces Seokjin golpeó a Taeheon y ambos pelean. Al final Seokjin toma el auto y se va. Namjoon salió detrás de Taeheon y en la casa quedan Hoseok, Jimin, Junggi y Jungkook. Jimin decidió volver a la casa de sus padres ya que había estado viviendo en casa de Hoseok y junto a Junggi también se fueron. Jungkook decidió volver solo. Sin embargo, todos perdieron contacto desde ese día. Jungkook no se apareció en ningún lugar. 22 días después, es decir, el 13 de junio, los demás se enteraron que esa noche, después de volver de la playa, Jungkook fue atropellado y quedó internado en el hospital. Estuvo en coma por 10 días y los médicos decían que moriría, pero eventualmente despertó. Taeheon no fue a verlo pues vio que Seokjin estaba ahí y como seguía enojado decidió no entrar a ver a Jungkook. Por otro lado, Seokjin, quien era primera vez que vivía el accidente de Jungkook, fue a verlo, pero Jungkook repentinamente cambió su actitud con él, se ponía tenso y se mantenía en guardia. La razón de esto es porque Jungkook fue atropellado por alguien a quien reconoció como Seokjin. Le dijo: será más doloroso vivir que morir. ¿Todavía quieres vivir? Además, él vio el auto que lo atropelló como el de Seokjin, por lo que de ahí en adelante Jungkook no le tiene confianza. Pero la verdad es que Seokjin no sabe por qué Jungkook actúa así, no entiende qué es lo que le sucede. Seokjin piensa que el bucle había terminado, pero lo que sucedió es que todos terminaron distanciados nuevamente. Seokjin no quería que las cosas terminaran de esa forma, pero lo dejó pasar, así que eventualmente las muchachas ingresaron a sus vidas. Las muchachas. Ellas aparecieron en la vida de los chicos después del accidente de Jungkook. La primera que nos presentan aparece en el estudio de Junggi. Ella es compositora y comenzó a trabajar con Junggi en su estudio. Junggi finalmente se concentró en la música, que era algo que nunca pudo dejar. Ella lo regañaba para que comiera y durmiera, no lo dejaba fumar. El 15 de junio tenían una presentación en el hospital y le dijo que llamaría por la mañana, así que debía contestar. Cuando el teléfono de Junggi encendió, ya que no lo había prendido ni revisado en días por el trabajo, vio un mensaje de Jimin y se enteró del accidente. Junggi no pudo soportar ver a Jungkook en ese estado cuando llegó al hospital, así que ni siquiera entró, por lo que huyó del hospital en estado de pánico y alejó a todo el mundo, incluyendo a la muchacha que lo encontró por la noche deambulando por la calle. Ella se presentó sola en el hospital al día siguiente y no se volvió a saber de ella. La siguiente muchacha que aparece en la historia es en el hospital donde Jungkook estaba internado. Ella estaba de pie en el pasillo cuando Jungkook rodaba por en la silla de ruedas. No se nos menciona mucho sobre ella en los libros, solo que ella era una muchacha extraña. Luego sabemos por el video Highlight Reel que cuando Jungkook fue a verla después que lo dieron de alta, ella ya no estaba, por lo que no se vuelve a mencionar.
Hoseok y Jimin estaban en el mismo grupo de baile llamado Eos Dance, donde conocieron a una chica que era capaz de hacer reír a Hoseok cuando estaba de mal humor. Un día Jimin y la muchacha estaban bailando y chocaron porque Jimin perdió la concentración. Al caer, Jimin se raspó el brazo y al entrar en pánico por la sangre fue a limpiársela. Hoseok, que volvía de comprar, encontró a la chica en el suelo y la llevó al hospital ya que estaba inconsciente. En el camino Hoseok se torció el tobillo, pero la llevó de igual forma. Jimin lo seguía de cerca, pero al final se devolvió, no se sentía capaz de ayudar de ninguna forma. En el hospital Hoseok esperaba por la muchacha ya que ella estaba recibiendo tratamiento, pero el bolso de la chica se le cayó a Hoseok por accidente y sus cosas también se cayeron. Ahí Hoseok se enteró que ella había ganado un puesto en un equipo de baile internacional. Hoseok nunca se cuidó su lesión en el tobillo, así que esta solo empeoró y empeoró más. Hoseok discutió con Junggi cuando se lo encontró en la calle, ya que este no fue a ver a Jungkook aun cuando sabía que este le tiene mucho aprecio. Junggi estaba ebrio, aunque igual entendió lo que Hoseok le dijo. Luego de eso Hoseok desapareció, se fue a otra ciudad ya que estaba harto de no poder hacer nada debido a su lesión. Ahí conoció a un grupo de baile y recorrió 3 ciudades. Durante ese tiempo su tobillo se curó totalmente y volvió a Sonju. Cuando volvió se despidió de la muchacha. Finalmente ella se fue a otro país. Taeheon conoció a la muchacha mientras ella intentaba robar cosas de una tienda. Él se sintió un poco identificado con ella por la situación, así que rápidamente se acercaron un poco más. Taeheon la llevó a hacer grafitis, pero los encontró la policía. Ellos intentaron escapar, pero al final Taeheon se entregó. Bastante después, saliendo del trabajo, Taeheon vio un grafiti que él había hecho. Tenía una X encima y debajo de esta una oración que era muy pequeña. Decía, no es tu culpa. Taeheon sabía que aquella frase y la X la había hecho la chica que conoció, nunca más la volvió a ver. Durante ese mes Namjoon conoció a una chica que repartía volantes en un paso peatonal, luego se encontró con ella en una biblioteca a la que Namjoon también solía ir y tomaban el mismo bus para ir a sus casas. Jamás hablaron, pero Namjoon sentía que ciertamente ellos habían visto las mismas cosas durante el mismo mes. Sintió que él y ella se parecían un poco. Un día Namjoon vio que ella se quedó dormida y su parada del bus ya había pasado. Terminó por bajarse, pero le dejó una coleta que él compró sin pensar al ver que ella usaba una banda de goma amarilla. La muchacha que iba en el bus con Namjoon no se menciona de nuevo. Entre medio de todo esto, Jungkook ya había salido del hospital y en el contenedor de Namjoon se había organizado una fiesta de bienvenida, pero solo estaba Namjoon, Hoseok, Jimin, Taeheon y Jungkook. Claramente, de Junggi no se sabía nada y Seokjin aún no había aparecido. Al final Jungkook se fue con Taeheon. Al llegar al conjunto de departamentos donde Taeheon vivía, vio que la policía estaba ahí y fue a ver qué sucedía. Los vecinos habían llamado porque escucharon gritos y pensaron que el padre había golpeado a la hermana de Taeheon nuevamente. Ahí Jungkook se enteró de la situación por la que Taeheon pasaba, algo que él había escondido durante mucho tiempo a todos. Jungkook y Taeheon se fueron a comer porque habían estado caminando casi toda la noche. Se metieron en una pelea con unos tipos y salieron corriendo. Escaparon y vieron cuando el sol salió. Finalmente, la muchacha a la que Seokjin conoció, ella se menciona por primera vez cuando Seokjin se encontró con ella por casualidad en las vías del tren y ella dejó caer su diario cuando pasó a su lado. En el diario estaba su lista de deseos y las cosas que quería hacer alguna vez. Seokjin comenzó a salir con ella al cabo de un tiempo e hicieron todo lo que ella decía en el diario. Seokjin buscó la flor de la cual el diario hablaba y cuando la encontró planeó ir a ver los fuegos artificiales con ella y darle la flor. Sin embargo, ese día ella fue atropellada y el bucle se reinicia. Esto sucede el 30 de agosto, justo el día en el que se realizaría la fiesta de Jungkook. Segundo bucle. Primero que nada, hay que aclarar que aquí es cuando el segundo libro comienza. Lo último del primero es una pesadilla de Taeheon, porque como sabemos él tiene sueños cuando los bucles comienzan. Sabía lo del primer bucle, pero como él estaba involucrado en todo esto, lo que él soñaba perdió relevancia. Luego él soñó con el segundo bucle, en el cual Namjoon moría debido a que él se quedaba atrapado en medio de un incendio. Luego de que la muchacha que Seokjin conoció muriera, el bucle comenzó de nuevo. Tal parece que la regla era que la muchacha que todos conocieron debía irse de sus vidas.
no morir, por lo que Seok-jin al salvarla corregiría lo que sucedía. Sin embargo, como antes mencioné, las muchachas son un impedimento por lo que gradualmente fueron saliendo de la vida de los muchachos. No fue diferente con Seok-jin. Él salvó a la muchacha muchas veces, pero algo fue cambiando con su actitud. Ella estaba más distante y en un principio Seok-jin no comprendía qué pasaba ya que, en teoría, ella no recordaba nada de los bucles anteriores. Pero aún así ella terminó con él, dijo que Seok-jin cambió y no sentía que fuesen la misma persona. Entonces ella se fue y no es mencionada de nuevo. Seok-jin comenzó a centrarse en el bucle nuevamente. Este bucle se reinició muchas veces el 30 de agosto cuando la muchacha moría, pero al terminar esta con Seok-jin, él decide no acercarse a ella por lo que el tiempo continuaría hasta el 30 de septiembre donde al morir, Namjoon se devuelve al 11 de abril. Sí, cada vez que el bucle se reinicia este comenzará el 11 de abril por lo que independiente si el evento del 30 de agosto estuviese muy lejos de abril, este se reiniciaría el 11 de abril. Ya que la muchacha que acompañaba a Seok-jin ya no está, el tiempo continuaría como siempre, hasta el 30 de septiembre donde es el accidente de Namjoon y este moriría. Pero lo que no se sabía es que el protagonista de este libro no necesariamente sería Seok-jin, sino que vendrían siendo los chicos. Pero hay que aclarar primero el problema de Seok-jin. La chica que terminó con Seok-jin sí tenía algo de razón, Seok-jin estaba cambiando y no para bien sino para mal, algo dentro de él se estaba perdiendo y eso era su memoria. Esto se notaba cada vez que quería recordar algo. Un dolor de cabeza estaba presente siempre y eso era un precio por el que Seok-jin obtuvo una pista. El mapa del alma. Primero que nada, hay que explicar qué es el mapa del alma o lo que se sabe en el mundo real sobre el mapa del alma. Cabe destacar que la psicología, por mucho que antes se le llamara alma, ahora se le llama mente por lo que estos dos contenidos son prácticamente los mismos en cierto sentido. Se trata de un mapa que describe la mente en todas sus dimensiones tratando también de explicar su dinámica interna. La persona que escribió el libro del mapa del alma se preguntaba si era posible conocer el alma humana. Para esto Jung quiso recopilar toda la información que existe sobre la mente de esta forma poder crear un mapa. Con estos conocimientos y darle una imagen certera al alma o la mente, Jung desarrolló una técnica a la que llamó imaginación activa, con la cual se presentaron varias imágenes de figuras con la cual escribió un libro que llamó El Libro Rojo, donde se habla de los arquetipos y de las figuras que éstas representan en la mente. Sin embargo, en el libro se da a entender que Seok-jin buscó en internet y no encontró nada referente a eso por lo que eso debería descartar la participación de la definición del mapa del alma de Jung. Continuando con la pérdida de memoria, Seok-jin estaba cambiando en sentidos bastante oscuros. En el segundo libro se da a entender que a Seok-jin ya no le importa el futuro de los chicos como sus amigos, sino que los veía como impedimentos para arreglar el flujo del tiempo. Ejemplo en el accidente de Jungkook luego de volver de la playa, daba lo mismo si sucedía o no para Seok-jin. Originalmente trató de solucionarlo, pero como Jungkook no moría en el accidente él dejaría de evitar ayudarlo. Además de que más adelante veremos que él fue un punto importante involucrado en la muerte de Namjoon. La única persona que notó estos cambios y se dio la tarea de solucionarlo fue Taehyun. Sus sueños comenzaron en el primer libro y se mencionan en el cómic, pero nunca se les da tanta relevancia como hasta el segundo libro el 11 de abril. Como ya había dicho, cada vez que se reinicia el bucle independiente de en qué fecha suceda, este volverá al 11 de abril y nadie será capaz de recordar los acontecimientos que sucedieron, salvo Seok-jin claramente. Este reinicio luego de la muerte de Namjoon fue especial pues este día Taehyun tuvo un sueño. No menciona específicamente qué tipo de sueño tuvo, solo menciona que fue una pesadilla donde sus amigos de la escuela secundaria estaban y le sucedían cosas terribles. En el sueño también estaba Seok-jin, quien miraba todo sin expresión alguna. Taehyun hizo un dibujo de este rostro, pero sin ojos, como una estatua. Ese mismo día Namjoon le diría que Seok-jin había vuelto, pero esta vez Namjoon agregaría que Seok-jin había cambiado demasiado, que su apariencia era igual, pero parecía como si algo se hubiese deshecho y desaparecido. Recordemos que para los chicos en este día es la primera vez que ven a Seok-jin por lo que el cambio para ellos es más notorio. Taehyun le mostró el dibujo de Seok-jin y Namjoon vio en el dibujo lo mismo que vio en la cara de Seok-jin. Ese día Taehyun le pidió a Namjoon el número de Seok-jin y se reunieron con Junggi, Hoseok y Jungkook.
Esto sucede el 11 de abril gracias a Seok-jin, que encontró la forma de hacerlo, pero sin estar involucrado, suponiendo que conoce exactamente lo que debe o no suceder de tantas veces en el bucle. Seok-jin nunca contestó el teléfono a Taejeon, por lo que este fue a la casa de Seok-jin para hablar con él, pero no obtuvo respuesta. En su lugar descubrió un mapa en la pared de Seok-jin con todas las cosas que sucederían. Cuando debía suceder el incendio en donde Jung-gi moriría, Taejeon no aguantó más y fue a donde indicaba el mapa que Seok-jin tenía. Esto es el 30 de abril. Pero ahí estaba Seok-jin en su camioneta hablando con un detective privado. Seok-jin le había dicho que si Taejeon se metía en problemas debía contactar a Jo-seok. Taejeon estaba escuchando y le abrió la puerta del auto. Sin embargo, no pudieron decir mucho ya que en ese momento Jungkook pasó corriendo. El incendio estaba sucediendo y Taejeon quiso intervenir, pero Seok-jin lo detuvo. Le dijo que llegaría la ambulancia y lo metió a la fuerza a su camioneta. Eventualmente la ambulancia llegaría justo cuando Jungkook salió con Jung-gi en su espalda. Al mismo tiempo, Jo-seok estaba en el hospital debido a que, como sabemos, se desmayó en el puente. Esta vez un evento nuevo se desencadenó. La tía de Jo-seok, la tía del orfanato que fue la que lo crió, estaba enferma gravemente. Nunca se menciona qué enfermedad tiene. Al despertar se encuentra de frente con Jimin, que para estas fechas continúa en el hospital. Aquí se nos muestra que ahora Seok-jin controla exactamente el tiempo que debe pasar antes de que sucedan los acontecimientos que ya sabemos. Jo-seok casi cae por la escalera, pero es salvado por Jimin. Luego Jung-gi es dado de alta y con Jungkook vuelven a su estudio y aquí se da una situación nueva que no habíamos visto antes. Jungkook menciona sus deseos suicidas mientras bebe alcohol con Jung-gi y finalmente dice que la única razón por la que no desea morir es porque puede escuchar la música que Jung-gi toca en el piano. Siguiente acontecimiento importante es que entre todos sacan a Jimin del hospital, pero aquí otra vez sucede algo importante. Por primera vez Seok-jin intenta recordar acontecimientos del pasado antes del bucle, pero no puede. Un dolor de cabeza lo invade y los recuerdos se van. Él comienza a sentir que algo dentro suyo lo ataca y no lo deja recordar. Taejeon intenta matar a su padre, pero es interrumpido por Jo-seok y le dice que Seok-jin lo llamó para invitarlo al mar y también a él. Taejeon se cuestiona si Seok-jin de verdad los está ayudando o solo los está empujando hacia un cierto futuro. Recuerda la llamada que Seok-jin hizo: si Kim Taejeon se mete en problemas de nuevo, por favor contacte a Jung Jo-seok. Llega el 22 de mayo, el día que van a la playa y Seok-jin nuevamente menciona que al recordar escenas del pasado su cabeza le duele demasiado y esos recuerdos se van disolviendo. Este día Taejeon se acerca por primera vez a Seok-jin y le dice que él sabe que Seok-jin ha estado ayudando, que no entiende por qué Seok-jin ha cambiado y que tiene que decirle al resto para que puedan ayudarlo. Sin embargo, Seok-jin dice que no necesita ayuda y que no está ayudando a nadie. Como sabemos del bucle anterior, este día sucede la pelea entre Seok-jin y Taejeon que termina en Seok-jin golpeando a Taejeon. Bueno, en este bucle esto no sucede. En cambio, Seok-jin se va primero y Taejeon detiene a Namjoon para hablar. Sin embargo, Namjoon no lo escucha y se va, dejando a Taejeon solo. Seok-jin al irse casi tiene un accidente con otro auto y chocó contra la barra de contención. No le pasó nada grave. Aquí nos mencionan por qué Namjoon no escuchó a Taejeon ese día en la playa. Aún tiene miedo por lo que pasó antes de que su amigo muriera en un accidente en la nieve. Ese día antes del accidente el amigo de Namjoon le dijo que tenía que decirle algo, pero Namjoon no podía y su amigo se fue y nunca volvió, por lo que Namjoon tuvo miedo de lo que Taejeon le podría decir. Finalmente, se dio cuenta de que eso era una estupidez y llamó a Taejeon para preguntarle si podían salir un rato. Sin embargo, mientras caminaban por ahí, Taejeon recibió una llamada. Jungkook había tenido el accidente. Ahora se estarán preguntando si Jungkook tuvo un accidente y siempre lo tiene en esta época, porque Seok-jin no hace nada. Pues no es tan así. Seok-jin al principio sí trató de prevenir el accidente, pero con el tiempo se dio cuenta de que ese accidente es algo que pasaría siempre y no tenía que ver con el bucle. Es un accidente que le pasaría a cualquiera y para Seok-jin daba lo mismo si sucedía o no. Volviendo al tema del mapa del alma, sí, dije que no se mencionaría de nuevo y es verdad. Sin embargo, es un momento importante, ya que gracias a este concepto que los chicos comienzan a investigar por qué Seok-jin se comporta de la manera en la que se comporta y a la principal razón por la que estos finalmente descubren la verdad. La primera vez que Seok-jin menciona el asunto del mapa del alma fue a Namjoon, pero Seok-jin le dijo que mejor lo olvidara.
Luego Jimin lo escuchó mientras hablaba con un médico. La razón por la cual Seok-jin estaba en el hospital es por los dolores de cabeza. Sin embargo, ese día Jimin estaba ahí y escuchó que Seok-jin preguntaba a un doctor sobre eso. Jimin preguntó en el grupo que tenía con todos, a excepción de Seok-jin y Jungkook, sobre el término. Siendo Namjoon el que dijera que escuchó a Seok-jin hablando de eso y que era la solución para terminar con todo, por lo que Taehyun pregunta, ¿terminar con qué? Finalmente, luego de un silencio, Yoongi propone que la mejor solución para saberlo era preguntárselo al mismo Seok-jin. Entre medio de esto, los sueños de Taehyun vuelven con todo y ahora muestran una escena aterradora para él. Namjoon muere en el incendio y nuevos detalles se nos dan. Había personas con capuchas negras y tubos de fierro. Namjoon entró a un contenedor en llamas y sacó a un niño, pero la puerta se cerró y era imposible abrirla. Luego la escena cambia y ahora Seok-jin está en un sofá mirando por una ventana. Taehyun dijo que vio una valla publicitaria de café enlatado y detrás de este había un edificio comercial con un logo de 4 hojas de trébol en el segundo piso. La luna era una creciente invertida. Seok-jin llamó a alguien y habló con alguien, entonces todo afuera de la ventana se fue a negro y Seok-jin sonreía. Extrañamente entonces se dio la vuelta y Taehyun lo vio salir e irse. Namjoon preguntó si podrían encontrar ese lugar y comenzaron a buscarlo. El primer sitio era uno cerca del ayuntamiento, pero no encontraron nada. El siguiente lugar tampoco y el siguiente tampoco. Taehyun se cuestionó si Namjoon realmente le creía y Namjoon afirmó que incluso si le cuesta creerlo, lo hacía realmente. Mientras tanto, Seok-jin estaba en una reunión con su padre, su tío, el alcalde de la ciudad, las personas de una fundación de becas y el presidente de la compañía de construcción. Estas personas son las responsables directas del incendio donde Namjoon muere y de hecho en uno de los bucles. Seok-jin vio una lista donde estaba el nombre de Namjoon en rojo. Seok-jin intentó evitar la demolición con su padre, pero su padre no hizo caso alguno, por lo que hacerlo por ese lado no servía, así que Seok-jin evitó hacer cualquier movimiento con su padre. Namjoon encontró que el negocio del trébol de 4 hojas era una compañía de sillas de masajes que tenía muchas sucursales. Sin embargo, solo desde 2 se podía ver el arroyo que Taehyun vio en su sueño, por lo que subieron y bajaron edificios cercanos a la compañía de sillas de masajes. Pero no podían encontrar la tienda de café enlatado. Encima de todo esto comenzó a caer un tifón sobre la ciudad que hacía todo más frustrante. Por fotos encontraron un lugar que tenía muchas similitudes con el sueño, pero en vez de ser un cartel de café enlatado era uno de bebidas energéticas. Namjoon dijo que intentaran ahí, puesto que si el sueño mostraba el futuro quizás el cartel se ha cambiado. Taehyun no creía que eso fuese a pasar. Pero no perdían nada intentando ir cuando la lluvia parase. Jimin recordó donde había escuchado sobre el mapa del alma. Él pensó que ya había escuchado a Seok-jin decirlo, pero no fue así. Resultaba ser que en el pabellón psiquiátrico escuchó a alguien estar diciendo esa palabra todo el tiempo mientras miraba la televisión, pero cuando alguien le preguntaba sobre eso él decía que no lo recordaba. Cuando dejó de llover, Namjoon y Taehyun fueron donde la foto decía. Había un cartel de bebidas energéticas y cuando iban llegando, el cartel estaba siendo bajado y reemplazado por uno de café enlatado. Subieron y bajaron edificios para encontrar el edificio donde Taehyun había visto a Seok-jin hasta que a lo lejos lo vieron y al llegar a él estaba casi en su totalidad apagado con excepción del último piso donde en la ventana decía Oficina del diputado Kim Chen-jong. Al principio Taehyun no reconoció el nombre, por lo que Namjoon le dijo quién era el hombre, siendo este el padre de Seok-jin. Subieron hasta la oficina por la escalera de emergencia, pero al entrar y observar un poco tuvieron que esconderse. La puerta iba a ser abierta por unos empleados que estaban imprimiendo papeles que en la cubierta decía Alto Secreto, y Taehyun en un arrebato de tomarlos los sacó cuando nadie los estaba viendo y salieron silenciosamente. Namjoon quería golpear a Taehyun, no obstante, se contuvo. Lo regañó porque se habían involucrado en algo súper complicado al robar esos papeles que Namjoon procedió a tirar por una puerta que encontró. Sin embargo, habían estado entrando y saliendo por muchos edificios, por lo que la policía los estuvo buscando y cuando ellos ya habían tirado los papeles fueron arrestados. Aún así, los dejaron ir porque Joseok los fue a buscar. Pero,
Aquí viene otro de los momentos más importantes del segundo bucle. La puerta por la que Namjoon tiró los papeles no era ni nada más ni nada menos que la puerta de una sala de prensa. Es decir, Namjoon le entregó los papeles de alto secreto a un reportero. A los 2 días estalló el escándalo, desencadenando muchos problemas para Namjoon y para Hoseok. En primer lugar, los papeles contenían lo que venía siendo un plan de reurbanización. En este documento se incluía que tanto la zona de contenedores como el orfanato serían demolidos. Además de esto, también había un acuerdo con la policía en la cual ésta no intervendría incluso si los hombres de servicio que fuesen contratados para sacar a las personas de la zona de contenedores usaban violencia en contra de estos. Este acuerdo fue opacado con una entrevista que el Papa de Seokjin dio a los reporteros sobre que la reurbanización era necesaria para crear un nuevo cinturón tecnológico en la zona. Mientras que el padre de Seokjin daba la entrevista, el jefe de Namjoon, quien estaba viendo la entrevista con él, dijo algo que comenzaría otra parte fundamental en la historia. El jefe de Namjoon dijo: Kim Chen-yun no era así antes. Da miedo como el poder cambia a la gente. Entonces Hoseok se enteró de que el padre de Seokjin era el responsable de que el orfanato ahora fuese demolido. Los del ayuntamiento le dijeron a Hoseok que harían otro nuevo, pero esto demoraría mucho, por lo que todos los niños serían distribuidos en lugares diferentes. Hoseok se molestó mucho por esto, pero al enterarse de que el padre de Seokjin estaba involucrado, pensó que este podría hacer algo por él. Mientras tanto, Jimin y Jungi fueron al hospital a investigar al hombre del cual Jimin había escuchado la palabra mapa del alma. Este hombre se llamaba Woo Jong-sun, quien había estado internado en la zona psiquiátrica durante 30 años. Tenía ataques similares a los de Jimin y gritaba cuando escuchaba el nombre del padre de Seokjin en la televisión. El hombre decía: él, por su culpa mi alma naufragó. En ese momento Jimin no pensaba que el padre de Seokjin tuviese algo que ver en todo esto. Sin embargo, Jungi mencionó luego que había escuchado que el hombre decía que Gijo había desaparecido, además de hablar sobre una sala de música. En ese momento Jungkook llamó por teléfono, pero Jungi dijo que mientras estaba recuperando no era buena idea involucrarlo en todo lo que estaban averiguando, por lo que le mintieron y se fueron sin decir nada de lo que habían escuchado a Jungkook. Pero lo que no sabían era que Jungkook los había estado observando desde su ventana del hospital, razón por la que los llamó. Jimin le dijo que estaba en otro lugar y Jungkook colgó luego. Pensando en razones por las que sus amigos habían mentido, Jungkook llegó a la conclusión de que quizás habían estado ahí por su atropello hablando con la policía. El oficial le dijo a Jungkook que el testigo que vio el accidente había llamado 3 veces desde un teléfono público, por lo que Jungkook llegó a la conclusión de que quizás uno de sus amigos era el testigo. Jimin y Jungi hablan con los demás para comentar las cosas que habían encontrado. El señor Woo Jong-sun estudió 30 años antes en la misma escuela donde los chicos se conocieron. Taehyun dijo que encontraron la oficina del padre de Seokjin y Jungi dijo que el hombre del psiquiátrico había dicho que el padre de Seokjin había destrozado su alma. Por lo que nuevas conexiones se estarían dando entre personas que no son los protagonistas, pero sí son personas importantes en la historia. Namjoon estaba muy preocupado por lo que estaba sucediendo, ya que se sentía culpable de que Hoseok esté tan desesperado por el orfanato. Si retrocedemos un poco, Namjoon votó los papeles que contenían el acuerdo con la policía. Por la polémica, el plan de reurbanización se adelantaría y el orfanato se corrió a segundo plano, dejando a los niños en diferentes sitios. Mientras pensaba en esto, le preguntó a su jefe en la gasolinera si conocía al padre de Seokjin y este le dijo que sí lo conoció de la escuela, pero él era varios años menor, por lo que definitivamente fue a la misma clase que su hermano pequeño. Namjoon pregunta si algo sucedió cuando ellos estaban en la escuela. Jimin comenzó a investigar en internet al padre de Seokjin y curiosamente encontró una foto donde él visitaba el instituto donde estudió, siendo este el mismo de los chicos. En esta foto se nos muestra al padre de Seokjin con el director de la escuela dándose la mano. El artículo donde estaba puesta la foto tenía comentarios, algunos de ellos bastante peculiares. Uno hablaba sobre que el padre de Seokjin y el director de la escuela se odiaban a muerte y que, en su momento, cuando aún eran estudiantes, ellos se pelearon muy fuerte. Otro de los comentarios hablaba sobre que el padre de Seokjin no se graduó junto con los demás. Él pasó un año más en la escuela. Junto con esto nos enteramos de la respuesta del jefe de Namjoon. Resulta que uno de los chicos que iba en la clase de su hermano desapareció, por lo que Jimin se preguntó si el
padre de Seok-jin tenía algo que ver con esta desaparición. En otro artículo relacionado con el director de la escuela, había comentarios que decían que él estaba relacionado con la desaparición del estudiante, pero el director denunció el artículo y fue borrado. Taehyun hizo su propia investigación, recordó que su tío también estudió en el mismo instituto cuando era joven, por lo que fue a preguntarle por lo que sucedió con el estudiante desaparecido. A continuación, les relataré toda la historia del padre de Seok-jin, juntando todo lo que sabemos hasta este momento y también cosas que serán revelación para muchos de ustedes. Explicar la vida del padre de Seok-jin es bastante complicado, pues mucho de lo que se dice en el segundo libro se nos da a libre interpretación. Sin embargo, una cosa es segura. El padre de Seok-jin también viajó en el tiempo cuando tenía más o menos la edad de Seok-jin. Sin embargo, él falló y todos sus amigos terminaron separados, o peor aún en el caso de uno de ellos que no volvió a ser visto. El nombre del padre de Seok-jin era Kim Chen-jong. Actualmente era un asambleísta, pero anteriormente asistió a la misma escuela junto con Woo Johnson, un hombre que actualmente se encuentra en un psiquiátrico, el mismo donde Jimin pasó mucho tiempo. Woo Johnson dice que Kim Chen-jong destrozó su mapa del alma. Otra persona que también fue compañero de Kim Chan-jun es el director de la escuela donde Seok-jin y los demás se conocieron y estudiaron. Su nombre es Ho Jin-myung. Se menciona al principio del libro y en un artículo que Jimin encontró se mencionó que el director y Chang-hun no se llevaban nada bien cuando eran jóvenes, pero que ahora ambos sonreían. Por último, y el punto más misterioso del asunto, es un estudiante que desapareció mientras todos estudiaban en la misma escuela, el mejor amigo de Kim Chen-jong, Cho Gyu-ho. Lo último que se supo de él fue una conversación que tuvo con su madre. Salió de casa diciendo que iba a ver a un amigo. Le pregunté qué amigo y por qué tan tarde, y me dijo que tenía que ver a ese amigo en la escuela. Parecía muy asustado, y no sé por qué no lo detuve. Luego de eso él desapareció. Kim Chan-jun lo buscó casi todo el año, pero no pudo encontrarlo. Vagó por la ciudad intentando encontrarlo, pero no pudo. Las personas comenzaron a tratarlo de loco. Hasta que un día apareció desmayado en la sala de música. Luego de eso Kim Chan-jun cambió totalmente, se volvió frío y parecía no tener emociones. No volvió a buscar a su amigo y este jamás fue encontrado. Además de esto, solo se mencionó una vez en el periódico y luego jamás se volvió a mencionar. Sabemos que donde se encontrarían era la sala de música. Sin embargo, no se sabe qué sucedió ni quiénes más estuvieron ahí. No se sabe nada porque la única persona que sabía era el padre de Seok-jin y él decía que no recordaba nada. De hecho, no se sabe si efectivamente la persona con la que el estudiante desaparecido iba a juntarse era el padre de Seok-jin. ¿Por qué lo buscaría entonces? Continuando con la historia, los chicos, o más bien, Namjoon, Taehyun, Jonggi y Jimin fueron a la sala de música a examinarla. Cuando eran estudiantes nunca tuvieron la oportunidad de ver bien esa sala de música, por lo que buscaron en las paredes que estaban rayadas, y en una de estas Jimin encontró los nombres del hombre del psiquiátrico, el estudiante desaparecido, el padre de Seok-jin y otros nombres que no reconocieron, y bajo estos nombres una frase: todo comenzó desde aquí. Los chicos necesitaban respuestas, por lo que aprovechando que harían una fiesta para Jungkook, ya que ese día salía del hospital, en esta fiesta podrían preguntarle más cosas a Seok-jin. No obstante, las cosas no salieron como ellos querían. Para empezar, si bien todos llegaron, incluyendo Seok-jin, bajo la excusa de hablar sobre el mapa del alma, Ho-seok estaba cada vez peor, con la violencia de la policía en contra de ellos por estar protestando por el orfanato. Ho-seok se convencía cada vez más que ese problema debería solucionarlo Seok-jin, por lo que enfurecido fue a la fiesta de Jungkook. Le dijo a Seok-jin que, si podía decirle a su padre que frenara la reurbanización, o que, si no podía, si podría buscar un lugar para que todos los niños se reubicaran juntos. Seok-jin solo escuchó y dijo que eso era un asunto de adultos. Ho-seok estaba cada vez más desesperado y comenzó a pelear con Seok-jin hasta que éste se levantó con un claro malestar en la cabeza y le gritó al grupo: ¿hasta cuándo tengo que cuidar de ustedes? Pueden aprender a hacer las cosas por ustedes mismos, y luego se fue. Un detalle que se me olvidó mencionar es que en efecto Namjoon sí le habló sobre el mapa del alma. Sin embargo, le dijo que debería preguntarle a su padre por eso. Seok-jin no entendió por qué debería, así que en ese momento lo ignoró.
Al irse, Jungkook vio el auto dar vuelta para irse y al ver las luces vio que el parachoques estaba dañado. Jungkook no se sorprendió, sino que aclaró sus dudas. Seokjin había sido el que lo atropelló en ese momento. Jungkook entró al contenedor solo, pues los demás hablaban cosas que él no entendía. Aquí es donde Jungkook comienza a cambiar. Sé que se están preguntando, ¿realmente fue Seokjin el que atropelló a Jungkook? Por el momento me inclino a que no fue él, ya que Seokjin dice que lo que le pasó a su parachoques fue que él chocó con la valla de contención. Además de que Seokjin durante los primeros bucles dice que Jungkook cambió su actitud con él y no entendía por qué. Sumado a esto sabemos que Seokjin dejó de intentar salvar a Jungkook en cada bucle, por lo que no estaba ahí. Entonces, ¿quién atropelló a Jungkook? Nadie lo sabe. Para Jungkook fue Seokjin y así se ha quedado en su mente. Seokjin odia cada vez más tener que salvar a sus amigos. Él se pregunta si hay alguna forma de terminar con los bucles sin salvar a nadie. Aquí hay un cambio con respecto al bucle anterior. Originalmente Jungkook se iría con Taeheon y caminarían juntos toda la noche, pero esta vez Taeheon se fue solo, aunque sí vio a Jungkook. Este se dio media vuelta y se fue con dirección a casa de su madre. Sabemos que su madre lo había abandonado, pero él una vez ahí se fue a su casa. Para no alargar tanto la historia de Hoseok, finalmente se soluciona. Hablo de su problema con Seokjin más no el problema del orfanato. Hoseok, al igual que la primera vez, se va de la ciudad un par de días. La razón de su enfado era básicamente que Seokjin no lo había ayudado, pero después de reflexionar un poco, se dio cuenta de que realmente él nunca había ayudado antes a Seokjin, por lo que decidió volver. Seokjin, luego de la discusión en el contenedor de Namjoon, volvió a su casa. Se reprendía el hecho de haber asistido en vez de ir a una reunión que tenía su padre. Sin embargo, el haber hecho esto desencadenó un efecto mariposa. Resulta que en el bucle anterior Seokjin sí iría a la reunión de su padre y en esa reunión se hablaría de un libro con las memorias de su padre. No obstante, solo lo mencionarían, pero lo que Seokjin no pensó es que al ir a la fiesta de Jungkook, al volver su tío le pediría que leyera el libro de las memorias. A Seokjin la verdad no le afectaba de ninguna forma el leer las memorias, aunque no lo había hecho antes, no conocía ni le interesaba conocer el pasado de su padre. Sin embargo, mucha atención, cuando llegó a la sección de su tiempo en el instituto, Seokjin notó que faltaban 10 páginas. Aunque no tenía interés, buscó en el índice y se sorprendió al ver que en la sección de las 10 páginas faltantes, correspondía a una parte que se llamaba Mapa del Alma. Entonces recordó lo que Namjoon le había dicho y enseguida supo dónde estaban esas 10 páginas, en el estudio de su padre y la habitación oculta dentro de este. En dicha habitación había muchos libros y papeles que su padre había coleccionado desde el instituto. No tuvo que buscar mucho, pues ese capítulo estaba encima de un escritorio. Ahí él no encontró mucho sobre el mapa del alma, solo un fragmento llamó verdaderamente su atención. Cuando pensé en mis días de instituto, me di cuenta de que el mapa que había estado buscando no era un mapa de verdad, con líneas o callejones sin salida, direcciones y escalas. No era más que otro nombre para la vida que he vivido, las innumerables horas que he vivido desde entonces y las decisiones que he tomado. Era la trayectoria de todos mis fracasos, éxitos, errores y desatinos. Pero no conseguí encontrar el mapa. En retrospectiva, me di cuenta de que aterricé en el camino correcto gracias a mis fracasos. Fue ahí cuando Seokjin cayó en cuenta que su padre buscaba el mapa del alma, aunque no entendía bien por qué. Sin embargo, dedujo que con la trayectoria de los fracasos, los éxitos, los errores y las meteduras de pata de una persona, se refiera a que eso era el mapa del alma de su padre. Para Seokjin esto le daba la pregunta, ¿cuál era su mapa del alma y qué debía buscar para encontrarlo? Por un instante recordó lo que Taeheon le dijo sobre que él había olvidado sus recuerdos. Entonces todo tenía sentido, sus recuerdos eran la clave de todo. Corrió a su habitación y encontró sus fotos Polaroid. Estas fotos eran de su tiempo en el instituto y en ellas se veía sonriente. Seokjin se extrañaba, pues no se había visto a sí mismo tan sonriente antes. Se dio cuenta de que cada vez que intentaba recordar esos momentos su cabeza dolía y el recuerdo se iba automáticamente. Luchó con ese dolor hasta que quiso rendirse. Entonces a su teléfono le llegó un archivo de audio con alguien tocando piano. Era Jonggi quien se la había enviado. Él había encontrado sus partituras del instituto en esa sala de música y él puso un nombre en ese entonces. Podemos reír cuando estamos juntos.
Y entonces Seokjin le sacó una foto a la Polaroid y se las envió a Taejeon preguntándole si eso había sucedido. Taejeon, feliz de que Seokjin por fin admitiera que necesitaba ayuda, llamó a los demás para recorrer lugares importantes y ver si Seokjin recordaba. Así que cuando estuvieron todos volvieron a la escuela, todos menos Jungkook, quien recordemos desconfía de Seokjin y ahora de sus amigos, ya que estos le mintieron y Jungkook tomó rencor en contra de ellos. Seokjin y los otros llegaron a la sala de música y el dolor de cabeza se hizo tan intenso como podía a tal punto que Seokjin quería irse, pero Taejeon lo obligó a entrar para que recordara y terminaron forcejeando entre ellos hasta que Seokjin perdió el equilibrio con la pierna de Taejeon cayéndose sobre un muro que se derrumbó revelando que había un espacio hueco que no habían notado antes. Dentro de este hueco había un cuaderno que pertenecía al padre de Seokjin. En este cuaderno se nos habla del tiempo que pasó él con sus amigos en el instituto. A medida que avanzaba en el cuaderno la historia se saltaba meses, y hacia el final, muchas cosas se fueron perdiendo. Seokjin menciona que su padre también había olvidado a sus amigos porque el padre de Seokjin también había intentado arreglar sus errores viajando en el tiempo. Seokjin se dio cuenta de que eventualmente llegarían al mismo lugar. En la sala de música Seokjin aprendió el significado de estar juntos y también cometido su primer error que jamás admitió. Finalmente, Seokjin estaba dando su primer paso para encontrar su mapa del alma. Taejeon vio cómo Seokjin cambiaba de actitud y se iba de la sala. Jungkook, que no se menciona en qué momento llegó, estaba durmiendo con los demás que también se durmieron mientras Seokjin leía el cuaderno. Tras irse Seokjin, Jungkook se despide de los demás para irse a un cibercafé a jugar en las computadoras. Aquí Jungkook recuerda el accidente y todo se le distorsiona viendo a sus amigos que lo están engañando y riéndose de él. Alguien lo saca del recuerdo diciendo que mate a un enemigo en el juego de disparos. Jungkook les dispara a los enemigos a quienes les puso los nombres de sus amigos, los mató a todos y a cada uno con el arma del juego. Cuando él mató a todos ganó el juego. Aquí vemos que el rencor que Jungkook tiene está escalando cada vez más. Seokjin volvió a su casa a ver las Polaroids que tenía. Estas cobraron vida y se reprodujeron como vídeos frente a él. Había una de las fotos cuando fueron a la playa y en esta no estaba Seokjin, pues en ese bucle él no puso el temporizador, sino que solo sacó la foto. Cuando volvió a ver la foto ahora Seokjin estaba incluido en la foto y comprendió muchas cosas. La primera era que sus recuerdos habían vuelto, que el precio que debía pagar por la pista del mapa del alma eran sus recuerdos y que los errores y equivocaciones que debía arreglar no eran precisamente los de sus amigos, sino que eran los de él mismo. Debía aceptar sus errores y equivocaciones y perdonarse, aceptarse y amarse, pues esa era la respuesta. Entonces se dio cuenta de que ya no sentía dolor. Era 7 de agosto. Quedaba cada vez menos tiempo para que desalojaran los contenedores. Namjoon sabía esto, pero no tenía más opción que seguir trabajando. Namjoon no sabe que el 30 de septiembre se supone que es cuando muere al quedar dentro de un incendio. Seokjin intentó hablar con su padre sobre el cuaderno, pero su padre dijo que eso había pasado hace mucho tiempo, por lo que no se involucró más. Este mismo día Hoseok vio a Jungkook entrando a la sala de PC. Los compañeros de Jungkook dijeron que este prácticamente vivía en este lugar, por lo que al verlo entrar Hoseok lo siguió solo para encontrarse a Jungkook jugando ese juego de disparos. En su mirada se veía una aura siniestra cada vez que mataba a un enemigo y Hoseok tuvo miedo porque, aunque en el reflejo de la pantalla en negro se veía a Hoseok detrás, este no lo vio como si estuviese en su propio mundo. Jungkook había cambiado y Hoseok no sabía por qué. Seokjin, al ver que su padre no tenía intenciones de cambiar de opinión, tomó los papeles donde aparecían todos los actos ilícitos cometidos por su padre, su tío y el alcalde para frenar el plan de reurbanización y los iba a entregar a la prensa para que se hiciese público y la reurbanización no sucediera. Llamó a los muchachos y finalmente, después de todo, les contó la verdad, pero no solamente sobre el viaje en el tiempo, sino que también les contó sobre lo sucedido antes de irse a Los Ángeles, cuando habló al director sobre el lugar donde ellos solían pasar el rato y por lo que Junggi fue expulsado. Todos los chicos le creyeron. Todos menos Jungkook. Él no podía creer como todos le creían lo que Seokjin había dicho. Para él no serían más que mentiras, pues Seokjin nuevamente no habló del accidente de Jungkook, por lo que cuando todos entraron al contenedor de Namjoon, no se dieron cuenta de que Jungkook ya se había ido.
Seokjin finalmente reveló los planes de su padre y muchas personas estaban en su contra porque ese plan de reurbanización daría empleos a muchas personas y esto frenaría todos los planes de muchas personas, no solo de su padre. Los muchachos estaban preocupados por lo que sucedería luego, no querían que el incendio en el contenedor sucediera, pero había un problema. El tío de Seokjin había desaparecido y él era uno de los principales responsables de que el incendio sucediera. Namjoon le dijo que un hombre bajito y con la cara redonda lo había atacado unos días después de que saliera el escándalo. Le echaba la culpa a Namjoon por lo que había pasado. Seokjin, más preocupado que nunca por el efecto que tendrían sus nuevas acciones en el bucle temporal, no podía solo eliminar la opción de que el incendio no sucediera, llamó a Namjoon, pero este no le contestaba, por lo que fue a los contenedores mientras seguía intentando comunicarse con Namjoon, pero este seguía sin responder, había tráfico, pero su ansiedad fue mucho más fuerte por lo que salió del auto y se fue corriendo con dirección a los contenedores. Al llegar su corazón se calmó pues no había nada de lo que pasaba, no había incendio ni hombres. Sin embargo, un olor a gasolina llegó a Seokjin y tan pronto como se dio cuenta, fuego salió de las ventanas del contenedor. Escuchó a Namjoon gritar un nombre, él estaba detrás de él y corrió al ver el contenedor en llamas entrando por la puerta. La razón por la que Namjoon hizo esto es porque él había conocido a un niño en el pueblo de contenedores y se había hecho amigo de él. Cuando el tío de Seokjin lo atacó, el niño lo salvó asustándolo, por lo que Namjoon lo hizo pasar y le dijo que iría a comprar fideos instantáneos. Al volver vio el incendio y corrió para salvarlo. Algo metálico se cayó frente a la puerta, sin embargo, no podían sacarlo. Seokjin del otro lado trataba de sacar la reja metálica de la ventana para poder abrir un hueco que les permitiera salir. Cuando hubo espacio, Namjoon sacó al niño, pero se desmayó por haber inhalado humo. Seokjin vio su mano en la ventana y lo tomó tirando con todas sus fuerzas para sacarlo hasta que finalmente lo sacó y llegaron los paramédicos. Namjoon en su estado inconsciente vio a su amigo que murió ese día en la nieve. Él estaba en su moto y le preguntaba por qué estaba ahí. También le decía que se subiera a la moto con él hasta que escuchó la voz de Seokjin. Ellos estaban en el hospital. Namjoon vio a su amigo sentarse en su moto y despedirse de él. Los chicos estaban aliviados de que ambos estuviesen bien cuando Seokjin envió una foto al grupo. Las cosas volvieron a la normalidad y llegó el 30 de agosto, fecha en la que se celebran los fuegos artificiales. Seokjin en los bucles anteriores iba a ver a la muchacha, pero en esta ocasión le devolvió el diario que aún tenía de ella y se fue. Se vio en su reflejo y por primera vez este sonrió de verdad y se dio cuenta de que su reflejo también le sonreía. Seokjin había vuelto. Todos se reunieron a ver los fuegos artificiales y los disfrutaban, nuevamente. Todos menos Jungkook, quien estaba jugando en su teléfono. Yoongi, quien había escuchado de Hoseok que Jungkook estaba pasando por algo, se le quedó viendo y le dijo que fuera a su estudio de música para que hablen. Sin embargo, Jungkook no le respondió. Cuando se dio cuenta todos se habían ido, así que él se levantó y se fue jugando con su celular. Sintió que alguien lo llamaba, no obstante, él no respondió. Jungkook cree que, si ellos mintieron, deben pagar las consecuencias de sus actos. En el juego de Jungkook había hombres con capuchas y máscaras negras. Jungkook disparó a los enemigos, 6 de ellos rodaban a sus pies. Seokjin volvió a revisar el diario de su padre, el que le había entregado, y vio que él había escrito al final: encontré el mapa de mi alma. Todo termina aquí y ahora. Seokjin vio que su padre se enfrentaba a los cargos que se le impusieron de forma despreocupada y también vio que su padre parecía una persona humana finalmente. Sin embargo, todos hemos visto lo que está pasando durante el segundo bucle y es el cambio de Jungkook, por lo que pasamos a la parte más extraña del libro, el epílogo, el cual es narrado por Jungkook. Final del libro y Jungkook. El epílogo del libro es extraño, puesto que no tiene ni fecha, ni mes, ni año tampoco. La escena que nos muestran es de Jungkook estando rodeado de oscuridad, dice que cayó, pero cuando intentaba ver de dónde, no vio nada. No podía moverse, pero no le dolía nada, entonces vio luces y el cuerpo comenzó a dolerle. Recordó la frase: será más doloroso vivir que morir, ¿aún quieres vivir? En un momento su mundo se dio vuelta y vio la luna, sin embargo, se dio cuenta de que no era la luna, sino que era un agujero en el cielo. Jungkook termina con una frase que dice: algo estaba a punto de empezar.
Tal vez había estado esperando eso. Traté de recordar el inicio de cuanto había estado esperando, pero no podía recordar nada. Así es como termina el libro y desgraciadamente hasta el momento no sabemos más de esto. Es la primera y única nota que no tiene fecha, por lo que no sabemos cuándo fue, si es antes o después del bucle. Ahora iniciaremos con preguntas que quedaron sin respuesta. ¿Jungkook se volverá malo? ¿Finalmente el bucle ha terminado? ¿Quién atropelló a Jungkook? ¿Jungkook desapareció como el estudiante desaparecido? ¿Con quién se reunió el estudiante desaparecido? ¿Dónde está el estudiante desaparecido? Si tienes más preguntas, puedes dejarlo en los comentarios, que haré una sección para responder estas dudas y sacar nuevas teorías de las cosas que vendrán en el futuro. Siempre recomiendo que lean los libros, el cómic y vean los videos, ya que de esta forma pueden leer cosas que quizás me he saltado para no hacer el video más largo de lo que ya es. Hubo detalles que saqué del video, pero que dan un poco más de contexto sobre los personajes, sus vidas y sus pensamientos. Estamos en el año 2022, el mismo año donde se desarrolla la historia, por lo que estamos seguros de que será un año lleno de sorpresas sobre la historia del BTS Universe. Por favor, apoya mi canal para que pueda seguir subiendo contenido como este. También comparte este video con todo ARMY que conozcas para que la historia sea contada. Muchísimas gracias y los veré para la próxima.